imaginarias o reales. Bueno, bien. Julián. El cuento tiene personajes imaginarios, reales, igual que historias o inventadas o también que pasaron en la vida real. Tiene inicio, nudo, desenlace. Personaje principal o secundario y Bueno, antes. Hay diferentes clases de cuentos como de aventura, terror, aventura, ciencia ficción y políticos. Bueno, ¿quién más? Bueno, Xiomara. Hay infantiles, aventuras, maravillosos, cuentos policíacos, de ciencia ficción y otros cuentos más así. Bueno, ¿quién más? Yael. hay cuentos infantiles, policíacos, humorísticos, imaginarios, fantásticos, maravillosos. Bueno, Julián. Hay cuentos de misterios, de acción, de magia, de fantasía, Y fantásticos. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Tatiana. Hay cuentos fantásticos, de aventura, de ciencia ficción y de terror. Bueno, ahora vamos a mirar entonces acerca del cuento. El cuento es una narración oral o escrita que relata eventos que pueden ser reales o imaginarios. Generalmente hay cuentos que vienen de generación en generación, son cuentos populares, ¿sí? Que son relatados de unas a otras personas. O también tenemos los cuentos literarios, los cuales están escritos por un autor determinado. Ya vienen, por ejemplo, en libros, ya vienen impresos. Vamos a ver ahora las clases de cuentos. Entre las clases de cuentos encontramos los cuentos maravillosos. Generalmente se caracterizan porque sus personajes son príncipes, son hadas y vienen de un mundo fantástico, ¿sí? Entre estos tenemos Blancanieves y los 7 enanitos, ¿cierto? Tenemos Caperucita Roja. Tenemos los cuentos de terror. Los cuentos de terror son aquellos cuentos que narran situaciones que tienen suspenso, en donde el lector siente miedo por lo que está leyendo o siente de pronto algo de intrigante. ¿Sí? Entonces hay un cuento que es el ejemplo, que es de El Cuervo y el Gato Negro de Edgar Allan Poe. Tenemos el cuento de ciencia ficción. Este cuento generalmente presenta sus personajes que son fantásticos, ¿sí? En ocasiones son robotizados o tienen algún poder, por eso se dice que son de ciencia ficción. Uno de esos ejemplos es El hombre bicentenario de Isaac Asimov, ¿sí? Entonces encontramos un cuento policíaco, en donde narran situaciones que hay un policía, hay varios ladrones, ¿sí? Es un cuento policíaco. Bueno, entonces vamos a ver ahora, todos los cuentos tienen un orden, ¿sí? No solamente vamos a decir el cuento es escrito como yo quiero, no, el cuento siempre tiene 3 partes fundamentales. ¿Quién me quiere contar cuáles son esas partes? Bueno, Julián. inicio, nudo y desenlace.
llame la atención. Bueno, empecemos por aquí. Alejandra, ¿por qué te gusta ese cuento? Porque nos deja enseñanzas, nos deja cómo podemos aprender a actuar. Bueno, ¿qué otro niño? Lucerdi. Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, ¿por qué te gusta ese cuento? Porque ahí nos dejan enseñanzas y mensajes bonitos para aprender más a leer. ¿Qué otro? John. El pastorcito mentiroso, ¿Por qué te gusta el pastorcito mentiroso? porque le da una enseñanza a no ser mentiroso. ¿Qué otro niño? Xiomara, ¿qué cuento? Cenicienta. La Cenicienta. Porque ahí le relatan una historia de una niña que sí que el padre la murió y entonces ella quedó con la madrastra y que así en la vida hay unas ocasiones que también se presenta eso, entonces me llama la atención. Bien, Daniel. La Bella y la Bestia. ¿Por qué te gusta La Bella y la Bestia? Porque ese cuento nos deja una enseñanza de somos diferentes, tenemos que querernos entre sí. Bueno, bien. Una enseñanza muy bonita. Yael. La pastorcita. A ver, dime por qué te gusta. Porque nos deja una enseñanza para aprender más adelante a ver a dónde vamos nuestras cosas o también lo podemos aprender más adelante para nuestras carreras. Bueno, Angel. Y finalizamos acá. Las hadas nos dejan la enseñanza que nosotros podemos dejar esto, no creer de los demás, o si no, a veces nos pueden matar. Bueno, Carlos. Alain, ¿por qué te gusta Alain? Porque es un niño muy pobre que cree que después puede ser un gran rey, que eso nos dio una enseñanza de que debemos creer en uno mismo así uno sea de bajo recursos, un estrato de bajo recursos. Bueno, muy bien. Para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase les voy a explicar acerca de un software educativo y ustedes lo que tienen que hacer es, mediante ese software educativo, ustedes cada uno dijo un cuento que les gustó, ¿cierto? Entonces cada uno de ustedes va a escribir sobre el cuento que a ustedes les guste o si se quieren inventar uno lo pueden hacer y lo vamos a hacer mediante esta herramienta que ya la próxima clase se las voy a explicar. Bueno, el día de hoy les voy a hacer una serie de preguntas. ¿Quién me quiere contar qué es para ustedes un software educativo? A ver, Dan. Es una página donde a uno lo pueden educar y ayudar. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Angie. El software educativo es una página con la cual uno puede hacer presentaciones y trabajos en ella. Bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a hablar hoy sobre los software educativos. Bueno, entonces hablamos de un software educativo que son todos los programas educativos o programas didácticos, conocidos también como programas por ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como su nombre lo dice, los software educativos prácticamente están diseñados para facilitar la actividad pedagógica, didáctica de un docente y de un estudiante, para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta de los software educativos sirve para que el estudiante
sea tradicionalista, ¿sí? Entonces sirve de una forma llamativa crear puede ser distintos documentos, hay distintos juegos también, sí, hay distintas actividades para que el estudiante aprenda de forma lúdica. Entre los software educativos que nosotros encontramos y vamos a utilizar es Cuadernia. Cuadernia es una apuesta de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha para la creación y difusión de materiales educativos en la región. Se trata de una herramienta fácil y dinámica que nos permite crear de forma dinámica libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas para aprender jugando. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros queremos crear un libro digital, lo podemos crear mediante este software educativo. Si nosotros nos queremos inventar un ejemplo, queremos inventar un texto, un cuento, una fábula, lo podemos hacer mediante este software y todos escribimos y podemos colocar nuestra autoría, ¿sí? Este pequeño software, ¿cierto? Es una aplicación de cuadernos educativos, ¿sí? Estos cuadernos educativos nos sirven mucho tanto a los docentes como a los estudiantes. Bueno, entre otros software educativo encontramos uno muy conocido, que este sí ya lo deben saber, que se llama PowerPoint. ¿Quién me quiere contar qué es PowerPoint? Dani. Son herramientas que a uno lo pueden ayudar para hacer una narración, un texto, para hacer impuestos o para poder hacer dibujos o imágenes. Bien, ¿quién más? Alejandro. Xiomara, Carlos y Alejandro. Xiomara. Otro programa que hay más, otras herramientas que nos ayudan a hacer gráficos, textos, fotos, diapositivas y también cuentos. Bueno, muy bien. Carlos. PowerPoint es un programa que también pudo ser un software, creado para la ayuda de los trabajos escritos, presentaciones y demás utilidades. Bueno, muy bien. Alejandro. PowerPoint es un programa donde podemos realizar tablas, gráficos y diapositivas. Listo. El PowerPoint, ¿cierto? Más que todo nos permite crear distintos materiales para hacer presentaciones, ¿cierto? El uso de este material puede anunciar un informe o una propuesta que se denomina presentación. En estos momentos nosotros estamos utilizando este software educativo, ¿sí? Para hacerles una presentación a ustedes sobre el mismo. Al usar PowerPoint se pueden crear pantallas que se incorporan efectivamente textos, se pueden incorporar ilustraciones, se pueden incorporar también tablas, gráficos, videos y pasar de una diapositiva a ahora como una presentación con diapositivas. Varias diapositivas se pueden hacer, ¿cierto? Del tema que nosotros tomemos, ¿cierto? Que nosotros deseemos. Se puede animar un texto con varias ilustraciones. Podemos utilizar también animaciones para que el texto le dé sea más llamativo, ¿cierto? Y despierte el interés del auditorio, ¿cierto? Bueno, entonces, este software educativo, como ya lo expliqué, entonces vamos a ver cómo se descargan los dos. ¿Cómo hace uno para entrar tanto a Cuadernia y a PowerPoint? ¿Listo?
cuadernos. Entonces nosotros, si tenemos el internet en la casa, ¿cierto? Va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Descargarlo. Si quieren la página, la pueden anotar. Bueno, entonces, mientras tanto, entonces, como yo ya lo tengo descargado, entonces vamos a inicio y aparece cuadernia en la parte de inicio. Y aquí ya va. Bueno, entonces él nos empieza a dar la siguiente opción: utiliza la herramienta. Aquí vamos a ver tres iconos con tres imágenes distintas, ¿cierto? La primera imagen aparece utiliza cuadernia, la segunda comprobar requisitos y la tercera ayuda cuadernia. Comprobar requisitos, vamos a mirar a comprobar los requisitos que hay. Como ya nosotros los habíamos visto, ¿cierto? Anteriormente, vamos a mirarlo. Entonces ahí es donde se mira que todo esté descargado, todos los requisitos estén activados, por lo menos ahí ya están correctos la mayoría de requisitos que se piden para lograr que el software esté bien instalado. Ayuda cuadernia. En ayuda cuadernia nos muestra todo acerca de el mismo software. Bueno, entonces ahí dice herramienta de autor para el profesorado. Dice ahí que Cuadernia es una aplicación de creación de contenidos educativos con cuadernos. Es posible crear cuadernos digitales para la red o se pueden también imprimir. ¿Sí? Ahí dice que se puede tener en el mismo cuaderno, lleva un índice, ¿sí lo pueden observar? Ahí lleva una parte de índice. ¿Sí ven que van pasando las hojas como si fueran cuadernos digitales? Es un mismo cuaderno, como si fuera este, ¿cierto? Pero entonces ya es digital, ¿sí? Si nosotros nos equivocamos ya no vamos a colocar el corrector o paredes, nada. Ahí simplemente lo podemos ir digitando y nosotros vamos corrigiendo en el mismo texto, ¿sí? No hay necesidad ni de colocar paréntesis ni nada de eso. Ahí nos explican claramente qué es Cuadernia, ¿sí? Entonces, dice que Cuadernia es la herramienta que el Consejo de Educación y Ciencias ha manejado como dispositivo de la comunidad educativa para la creación y difusión de materiales educativos digitales, ¿sí? Entonces prácticamente es un material muy didáctico que le ha ayudado a muchos docentes y a muchos estudiantes para diversas actividades, ¿cierto? El cuaderno, Cuadernia, dispone de varias versiones que le permiten una gran versatilidad a la hora de adaptarse a los programas del usuario. Entonces, Cuadernia grado quinto, aquí dan un ejemplo, aquí aparece, entonces, Cuadernia grado quinto, aquí aparece la imagen, ya con más exactitud les voy a enseñar cómo se maneja, ¿listo? Cuadernia es muy sencillo, se utiliza como un libro físico pasando las hojas. Cuadernia facilita la labor creativa y de distribución de contenidos educativos. Vamos a la siguiente hoja. Acá vemos una serie de imágenes, ¿sí? Entonces iniciar Cuadernia, el segundo punto es crear o abrir Cuadernia, el tercer punto va a crear contenidos y actividades. ¿Para qué sirve Cuadernia? Cuadernia es una herramienta que mediante un procedimiento rápido y sencillo permite la creación de cuadernos digitales visualizando el formato del libro físico. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar ya las imágenes. ¿Cómo conseguir Cuadernia? ¿Sí? Cuadernia se encuentra disponible desde el portal
de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde el gráfico inferior ofreceremos los diferentes accesos disponibles a la herramienta como manualidades y la ayuda. Para que anoten ustedes, por favor, W para descargar el software, ¿cierto? Entonces, la página en internet www.educa.jcon.es/cuadernia. Ahí lo podemos visualizar mejor, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos ver mejor, así se descarga. ¿Cómo instalar Cuadernia? Cuadernia permite trabajar según las posibilidades respecto a la instalación de la herramienta. Por un lado podemos descargarla en su versión online o se puede también mediante el uso de la herramienta ya descargada al computador, como en el caso mío, ¿sí? Esta herramienta no necesita de internet, la que yo descargué no necesita de internet diariamente para poder utilizarla. Hay una versión que sí necesita del internet para poder colocar en práctica todo, ¿sí? Entonces hay una que sí necesita y hay una que no. Si es su primera instalación de Cuadernia, ahí le dan los pasos cómo deben ustedes descargar. ¿Qué necesito para usar Cuadernia? Obviamente ustedes necesitan un ordenador, un equipo para poderlo descargar. El internet necesitan también. Dice maquetador de cuadernos y actividades de Cuadernia. Iniciar la aplicación, pues entonces ahí le aparece todo, la configuración del entorno, el espacio de trabajo, donde están cada una de las herramientas que aparecen al lado derecho y al lado izquierdo. Ahí aparece el espacio de trabajo, las ventanas de Cuadernia, las ventanas de archivo. Aparecen prácticamente todas las herramientas que posee Cuadernia. Bueno, entonces ahora les voy a explicar a ustedes. Nos devolvemos. Ya visto todo, ¿cierto? Nos vamos a devolver y vamos a utilizar la herramienta. Entonces vamos a la primera imagen y dice utiliza Cuadernia. Dice recursos educativos y herramienta de autor. Vamos a mirar en qué nos ofrece recursos educativos. En recursos educativos se organizan en carpetas, ¿sí? Estas carpetas pueden contener una carpeta tanto de recursos como otras carpetas con varios recursos. Entre esos hay una galería personalizada que uno puede descargar las imágenes, los videos, sonidos, documentos, todo lo que nosotros queramos tener para nuestro software, ¿cierto? Vamos a utilizar entonces aquí volver. Y herramientas de autor. Esas herramientas de autor es que ya están ahí creadas. Las otras herramientas son las que ya nosotros mismos tenemos que descargar, como son las imágenes, los sonidos, todo. Vamos nosotros aquí a la parte de nuevo, archivo nuevo. Le vamos a colocar un título, dice nombre, solo se permite caracteres alfanuméricos. Entonces vamos a colocar los cuentos infantiles. O cuentos infantiles de Caperucita. Cuentos infantiles. Este va a ser el título. Bueno, entonces le damos ahí a aceptar. Bueno, entonces vale. Los cuentos infantiles. Entonces vamos a nuevo y acá nos aparece, si alcanzan a observar bien, entonces como la explicación de
herramienta de ayuda de cuadernia, entonces nos aparece la columna derecha y la columna izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a ver en la columna derecha, nos aparece una imagen, un texto, actividad, forma, salto, audio, video, animación y escena. Ampliación también aparece ahí y lo queremos ampliar. En la columna izquierda nos aparece el fondo, la cuadrícula, reglas, guías y nos aparecen las alineaciones. Y en la parte inferior nos aparece si queremos crear un nuevo archivo, abrirlo, ¿cierto? Si lo queremos mandar a SCORM y guardarla o cerrar. Y nosotros, si nosotros queremos ir a galerías y tenemos varias imágenes o varios contenidos, podemos ir a galería, ahí publicar y previo, o sea, podemos ver con anterioridad nuestro trabajo. Les voy a mostrar una serie de fondos que se pueden aplicar a nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, este por lo menos aparecen varios fondos. Hay uno en usuario y uno en objeto, fondo. Bueno, un fondo de una cadena aparece ahí, de ajedrez, de calculadora, un fondo de una carrera, aparecen flores, ¿cierto? Hay varios fondos más llamativos. Aparece ya entonces este fondo, si nosotros lo queremos colocar, o aparece este fondo, aparece este. Entonces nosotros eso vaya también en la creatividad de la organización que tengamos. Pero si nosotros tenemos un fondo propio, entonces nosotros mismos vamos a galería y lo vamos a insertar. ¿Listo? Entonces vamos a insertar esto. Aquí ya aparece. ¿Sí lo miran? Entonces ya aparece este fondo. Nosotros queremos colocar ya el texto, entonces nos vamos a texto, ¿cierto? Y acá le damos clic izquierdo y vamos a escribir acá. Entonces escribe aquí, entonces acá Caperucita Roja, le vamos a colocar. Va a ser que le Caperucita Roja. Listo, entonces en este Caperucita Roja, entonces alineación del texto, ahí aparece todo el formato del texto, entonces lo vamos a alinear, ¿cierto? Y acá entonces dice el borde, entonces que queremos cambiarle de color, y entonces nos vamos y coloquémosle este verde, y a este entonces coloquémosle otro color, entonces que le vamos a colocar este rosado, y le damos guardar. ¿Listo? Acá, entonces nosotros queremos seguir escribiendo porque nos falta, entonces seguimos, entonces vamos acá, entonces érase una vez una niña, bueno, entonces ustedes ahí cuentan todo lo que ustedes quieran hacer en la narración, ¿cierto? En este caso, del cuento infantil que ustedes van a crear, ¿cierto? Entonces ahí le podemos colocar el video que queramos, el sonido, todo lo que nosotros, mejor dicho, una cantidad de cosas, la imagen que nosotros querramos también colocarle, todo es posible en Cuadernia. Y ahora le vamos a dar guardar. ¿Listo? Entonces vamos a guardar. ¿Listo? Ahí daban en imágenes también de una serie de imágenes para presentar. ¿Listo? Entonces ya le dimos, ahora le vamos a dar cerrar. ¿Listo? Guardar y le vamos a dar cerrar. Y nos quedó. ¿Listo? Ahora les voy a explicar cómo se entra a PowerPoint. ¿Listo? Para que presten mucha atención. Entonces vamos a inicio, todos los programas, ¿cierto? Y ahí entonces vamos a MicroOffice, ¿cierto? Y nos aparece Access, Excel, nos aparece Microsoft PowerPoint. Yo creo que este programa, la mayoría de equipos, ese programa también hay que descargarlo, ¿cierto? Y en unos equipos ya está instalado, ¿cierto? Entonces nos vamos para PowerPoint,
¿sí? Y acá empezamos nosotros igualmente a escribir. Podemos escribir La Cenicienta, otro cuento. La Cenicienta. ¿Listo? Entonces por lo menos acá, si le queremos cambiar el fondo lo podemos hacer, formato de fondo. Si nosotros queremos, por ejemplo, un relleno, ¿cierto? Con imagen y textura, ahí nos aparecen varios, ¿cierto? Entonces nos vamos a este. ¿Cuál es este? Coloquémosle este. Entonces, y le aplicamos a todos. ¿Listo? Le damos a cerrar. La Cenicienta. Y entonces si queremos nueva diapositiva, entonces vamos y empezamos a escribir todo nuestro texto. Acá también se pueden agregar tablas, gráficos, se puede implementar también videos, se pueden utilizar imágenes prediseñadas, ¿cierto? En imágenes prediseñadas nos arroja una cantidad de imágenes que pueden ser utilizadas también para nuestra presentación. O la podemos también, se puede también descargar mediante el internet la imagen que nosotros querramos para nuestra presentación, ¿cierto? Entonces si nosotros damos acá animaciones, tiene insertar, y entonces acá tiene las imágenes, álbum de fotografías, formas, todo lo que nosotros querramos insertarle a nuestra presentación. Varias distintas animaciones, por lo menos entre esta, tiene esta animación, ¿cierto? Tiene varias animaciones, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar otra. Tiene esta, ¿cierto? Y si le queremos agregar un ejemplo, le vamos a agregar una imagen de estas prediseñadas que está acá. Entonces que la Cenicienta, un ejemplo, entonces que la Cenicienta tenía computador. ¿Sí? Si nosotros queremos también hacer un cuento también creado por nosotros mismos o colocarle otro personaje y todo, también aquí le podemos agregar una imagen, lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces nosotros con estos software educativos, nosotros de forma didáctica podemos implementarlo y hacer muchas actividades con ayuda de esto. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a hacer ustedes mediante los dos software educativos que yo expliqué, van a escoger uno de los dos, ya sea PowerPoint o sea Cuadernia, me van a hacer una presentación. Bueno, entonces para la próxima clase entonces lo vamos a trabajar. Bien, listo. ¡Buenos días! Bueno, el día de hoy, como sabemos, tenían la tarea, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces acuérdense que la tarea consistía en que ustedes debían utilizar cualquiera de los dos software que vimos la clase pasada. ¿Cuáles eran? El PowerPoint Dale, a ver. y el Cuadernia. ¿Y cuál otra? Y Cuadernia. Cuadernia, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar a nuestros compañeros. A ver. Buenos días, compañeros. Nosotros venimos a presentar una tarea que nos dio la profesora sobre una presentación en un programa educativo llamado Cuadernia. A continuación, presentamos un cuento. Cuaderno fue bienísimo. El oso de caramelo. Había una vez un rey llamado Madre que vivía junto a sus padres y hermanos mayor a las afueras de la ciudad. Su padre trabajaba en la fábrica de dulces de caramelo que estaba a una milla de su casa. A Mami le encargaba esos dulces y los comía a todas horas. Un día, su padre llegó a casa escondiendo algo en su espalda. ¿Qué llevas ahí?, preguntó curioso Mami. Su padre le mostró entonces un enorme osito de caramelo de naranja, igual a los deliciosos ositos de caramelo que fabricaba. Mami, estoy muy contento con el regalo de su padre. Gracias, papá. Mañana me lo comeré. Enterito.
Cuando Mar estaba mirando atentamente, de repente, el osito naranja comenzó a mover sus grandes ojos de un lado para el otro, y en un instante estaba pegado saltos por la habitación. Silencio, por favor, allá. Estaba tan entusiasmado por recreando por todos lados que tiró al suelo varios juguetes y Mar, sobresaltado, se despertó por el ruido. Se sentó en la cama y cuando vio a su osito corretear por su cuarto se quedó patidifuso, sin habla. El osito que vio como Mar le miraba atónito, se fue hacia él y cogiéndolo de la mano, lo llevó hasta la ventana y sin que Mar lograra reaccionar, ambos saltaron hacia el jardín. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mar vio que aquello no era su jardín, sino un mundo hecho enteramente de caramelo. Los árboles eran violetas, los árboles golosinas de fresa, las piedras bolas de anís y los caminos lenguas de azúcar. Mar reaccionó ante tal despliegue de dulces, comenzó a dar saltos de alegría diciendo: esto es fabuloso, y empiezo a comer dulces sin parar, con el estómago lleno de caramelos. Mar miró a sus ositos y este sonrió con picardía, echó a correr Mar, diciendo seguro, seguirlo donde bandazos, de un lado al otro, de tal llena que tenía la panza. Cuando ya casi no le quedaba aliento al niño, de tanto correr con la barriga llena, vio que el osito se paraba y daba vueltas mirándole fijamente. Mar miró a su alrededor y vio que ya no había caramelos, ni árboles, ni violetas, ni flores de fresa, y que su lugar estaba rodeado de dientes por todo el suelo. ¿Qué es todo esto?, preguntó extrañado y angustiado a su oso. Son los dientes de los niños que han comido muchos caramelos y no se han lavado los dientes. Respondió el oso muy serio mientras levantaba una ceja y miraba fijamente a Mar. Mar vio que los dientes estaban negruzcos y, haciendo una mueca, se quedó pensativo. De repente exclamó: por favor, osito, dime dónde me puedo lavar los dientes. No quiero quedarme sin dientes. El osito le cogió de la mano y lo acompañó de nuevo por el mismo sendero de azúcar que había recorrido. Parándose frente a la mesa, Mar señaló la ventana de su habitación. Mar dudó por un momento, pero encaramándose a la marquesina que sujetaba una hermosa planta trepadora, llegó hasta la ventana. Se dispuso a dar el último saltito para entrar a su habitación, y cuando sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta que estaba sentado en el sofá. Todo había sido un sueño, exclamó. Estaba durmiendo y acabo de despertar. Mirando hacia la silla de al lado de su cama, allí estaba el enorme osito naranja de caramelo, relleno y bordone. Mar se puso en pie, tomó el osito en brazos y se dirigió hacia el baño. Poniendo al oso sentado del taburete a su lado: no voy a comerte, nunca dijo Mar. El oso: voy a conservarte para siempre, para recordar que no debo desobedecer a mis padres y debo lavarme los dientes después de comer dulces. Con ellos siempre me dice mientras Mar se lava los dientes, pensando en todos los caramelos que se ha comido sin lavarse los dientes. Sin lavárselos. Sí, el oso, sin ser
El osito sin ser visto dibujó una enorme sonrisa en su redondita y dulce carita de oso. No ha estado mal, pensó el osito. Ha conseguido quemar, se ha cuidado con sus dientes y además voy a vivir siempre junto a él en esta bonita casa. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Autor Mercedes Yugo. Bueno, le vamos a dar una fuerte aplauso. Ahora, bueno, ¿quién me quiere contar de qué se trataba el cuento que nos acaban de leer sus compañeros? Yo. A ver, Dana. Y de unos compañeros. Dana. De unos caramelos. De unos que había un niño llamado Omar que el papá trabajaba en caramelos. Entonces el papá se le llevaba caramelos todos los días. Él llevaba un osito de caramelos y se llevaba detrás de la espalda. Entonces le dijo el papá que fuera a cepillarse los dientes para ir a dormir. Y el osito comenzó a merodear por todo el cuarto y a chupar juguetes. Entonces se despertó por el video que hacía. Entonces él despertó y con el osito saltaron a carne, pero no era carne, sino era como un niñito que era de unos caramelos y de dulces. Entonces como va comiendo tantos dulces, ya después todos ya no había caramelos de dulces, ya no íbamos a correr de cereza ni nada. Y los puso llenos de dientes. Y le preguntó a Osito por qué tantos dientes. Y él dijo porque había algunos niños que no se lavaban los dientes después de comer los dulces. Y él despertó y estaba él sentado en la cama, solo era un sueñecito. Entonces él se despertó y dijo que no se iba a comer el osito y que lo iba a conservar para siempre. Bueno, muy bien. ¿Será que cuando sus papás a ustedes los mandan lavarse los dientes, cierto? ¿Será que ustedes sí les hacen caso o no? Sí. ¿Qué le pasó cuando el niño soñaba que no le hacía caso al papá y comía caramelos? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasó? ¿Se le caían qué? Los dientes. Se le caían los dientes, ¿cierto? Por no lavarse, ¿cierto? Por eso es muy importante que ustedes se laven diariamente los dientes, ¿cierto? Cuando ustedes, después de cada comida, de comer un dulce, ¿cierto? Porque los dientes hay que cuidarlos y lavarlos muy bien. Angie, ¿qué nos ibas a decir? La historia se trataba de un niño llamado Max que le gustaban mucho los dulces y su papá trabajaba en una fábrica de caramelos. Un día el papá llevaba un osito de caramelo tras la espalda y el niño le preguntó con curiosidad qué traía. El papá le respondió un osito de caramelo de naranja. El papá se lo dio y luego miró el niño al oso por allá melondeando por allá de su cuarto, miró hacia la ventana y había un montón de... Y creo que ya no era su jardín, sino era un jardín de caramelos. Muy bien, ahora, aparte de la presentación que hicieron en Cuadernia, ¿cierto? Dana y Tatiana hicieron otra presentación con muchas gracias. Esta es la de Pablo Pol.
Los tres amigos. Los dos amigos caminaron y encontraron a su amigo Cocodrilo durmiendo y lo despertaron. Finalmente fueron los tres amigos juntos y comieron mucha carne. Fin. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso presentación, ¿cierto? ¿Qué entendieron de este cuento? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Qué aprendieron de este cuento? Xiomara. Que había tres amigos, que estaba el león, la serpiente y también el cocodrilo. El león buscaba, pero no encontraba, pero de repente encontró a su amiga la serpiente y la serpiente le dijo que vamos allí, que allí hay más comida, mucha más comida. Y después, más allá, se encontraron a su amigo el cocodrilo. Después se fueron, y a lo último se fueron y comieron mucha carne y ya. Bueno, Alejandra. Donde vivía el león no había comida. Bueno, muy bien. Bueno, hasta ahí terminamos las presentaciones. Bueno. Buenas tardes, niños. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy me van a contar ustedes qué software educativo estaban utilizando. Xiomara, cuéntanos, ¿qué software están utilizando? Carlos, PowerPoint. Yael, Cuaderno. ¿Quién más? Zulay. Angélica. PowerPoint. Cristian. Cuaderno. Muy bien. Ahora ustedes me van a contestar qué aprendieron acerca de este software educativo. ¿Quién me quiere contestar? Xiomara. En PowerPoint podemos hacer con herramientas que nos dan ahí, podemos hacer cuentos, trabajos y presentaciones. Bueno, muy bien. ¿Quién? Carlos. Es un cuaderno digital que nos permite hacer cuentos o trabajos de distintas áreas. Bueno, muy bien. Yael. Cuaderno es un cuaderno digital para nosotros poder escribir o hacer cuentos, o hacer tareas o dibujar y nos da una enseñanza para salir adelante. Bueno, ¿quién más? Bueno, entonces, por último, ustedes me van a contestar. Para cada uno de ustedes piense la última pregunta. ¿Para qué es importante utilizar un recurso tecnológico? ¿Para qué es importante? ¿Quién me quiere contar? Carlos, ¿para qué es importante? Que nos sirve como una herramienta para la enseñanza de nosotros los estudiantes. Muy bien, Yael. Es como una herramienta para que nosotros podamos salir adelante y también nos deja una enseñanza que nosotros la podemos aprender. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, muy bien. Entonces, ahora esta serie de preguntas que ustedes ahorita acabaron de responder, entonces vamos a hacer nosotros en hojitas. Me van a contestar y esto va a quedar como una evidencia del trabajo. Entonces,